Y recordemos que de esto hay prueba, pues, ¿sí? La prueba es el 17. Hola, hola. La prueba es el 17, ¿no es cierto?, de este mes, ¿ya? Y obviamente ahora vamos a terminar con la función potencia y luego vamos a hacer ejercicio en la próxima clase, ¿no es cierto? Porque el próximo lunes es la prueba. La última prueba no he visto sus resultados, así que no, ni me pregunten, ¿ya? Estoy recién con la otra prueba, subiendo la del cero medio ahora. Así que no he visto los resultados de sus pruebas, sí, lo que sí tuvieron harto tiempo, el día harto tiempo también, y estuvo abierta también por harto tiempo. Pero aún así, yo entré y lo único que vi fue que igual faltaba gente que era la prueba, o sea, no sirvió de nada tampoco mucho la medida, quizá para algunos les sirvió, para otros, la mayoría ingresó a última hora el día domingo a hacerla, así que vamos a ir disminuyendo el tiempo, ¿sí? Ya no van a ser 3 días, sino que van a ser como antes nomás, porque es lo mismo, finalmente es lo mismo y no sé, pues igual podemos darle un poquitito más de tiempo, sin problema, pero ya no van a ser los 3 días, ¿ya? Pero en fin, ya que no surgió ningún efecto. Yo pensé que iba a surgir un efecto más positivo, pero bueno, es lo mismo que dejarla en puro día. Pero en fin, son cosas que pasan. Yo sé que a algunos les sirvió, yo sé que sí. Ya. En fin, vamos a comenzar la clase de hoy. Les voy a compartir unas laminitas, ¿no es cierto? Bueno, cualquier duda que tengan, obviamente me dicen, ¿sí? Vamos a compartir unas laminitas entonces. Compartir ahí. En esto estamos en función potencia, ¿sí? Sí, no se preocupe, gracias a ustedes pues, por hacer la prueba. Ok, ya. Entonces, el objetivo del día de hoy es conocer, comprender y graficar la función potencia. ¿Ya? Aquí vamos a hacer también, en la gráfica de la función potencia, vamos a ver cómo trasladar la función potencia, ya que la hemos visto en los casos ideales nomás, ¿sí? Apegada ahí, ¿no es cierto? Perdón, apegada al eje X. ¿Sí? En ambos casos, tanto si era n impar o n par, la hemos visto apegada al punto 0,0 de los ejes coordenados. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver, en la gráfica de la función, vamos a ver cómo se trasladan las funciones. Tantas unidades en el eje X, positivo o negativo, y tantas unidades en el eje Y también. A ver, alguien me escribió. Sí, lo voy a subir a Classroom también, no hay problema. Alguien me pregunta si voy a subir esto a Classroom, sí. Ya, entonces el objetivo del día de hoy, voy a dejar de compartir porque aparece una ventana amarilla. Y voy a compartir de nuevo. Ahí está. Entonces conocer, comprender y graficar la función potencia. Ok. Rápidamente, esto ya lo vimos, se conoce a la función potencia a la función que tiene esta forma. ¿Sí? Mire, donde A es una constante, cualquier número. Ya, por ejemplo, una función potencia podría ser esta. Podría ser 2x elevado a 3. Eso podría ser una función potencia, obviamente. 2x elevado a 4, 2x elevado a 5, etcétera, etcétera. Puede ser cualquiera de el valor que va variando, eso sí. Tanto n como a van a ser constantes en la función y lo que va a ir variando va a ser el valor de x, es decir, el valor de la base. Recuerden que al numerito que está abajo del exponente se llama base y a este se le llama exponente, ¿no es cierto? En la arriba, ¿sí? Entonces, lo que va a ir cambiando va a ser el valor de x, ¿ya? ¿Qué valores puede tomar x? Todos los valores reales, y la función va a estar definida, ¿no es cierto?, en el eje Y, ¿sí? El dominio, entonces, van a ser todos los números reales, y el recorrido va a depender. Pero por lo general va a estar en todos los reales, ¿sí? Puede estar en todos los reales, pero también va a depender si n es par o impar. Ya tenemos que recordar eso. Mire, acá dice que n puede pertenecer a los reales, sí, puede pertenecer a los reales, y que no puede ser 0. ¿Ya? Obviamente, porque si es 0, todo esto vale 1. Da lo mismo por qué valor cambie x yo, ya que cualquier valor que tome x, si n es 0, el resultado va a ser 1 para el valor de x, ya que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. ¿Ok? Si x es 1, va a ser igual a 1, si x es 2, elevado a 0 va a ser igual a 1, etcétera, etcétera. Entonces, n no tiene que valer 0 y tampoco 1, ¿ya? ¿Por qué? Miren, nosotros, para las funciones potencia que nosotros vamos a ver ahora,
le vamos a poner ciertas limitaciones. Primero que n va a ser un número natural, pero va a partir desde el 2 en adelante. Puede ser 2, 3, 4, ya no vamos a ver otros casos nosotros, para este curso no. 5, 6, del 2 en adelante. No puede ser ni negativo, ni 1. ¿Por qué no puede ser 1? Porque si no, esto va a ser una función lineal. Si fuera 1, ¿no es cierto? F de x, ¿no es cierto? Va a ser igual a por x, y eso, si esto vale 1, ¿no es cierto? Cualquier número elevado a 1 va a ser igual al número. Si fija, entonces va a ser igual que una función lineal. Entonces no va a tener ningún brillo. No, si tienen brillo las funciones lineales, ¿eh? De hecho son las más útiles de todas. Pero en fin. Pero no puede ser ni 0 ni 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, no vale la pena estudiarla como función potencia, sino que vale la pena estudiar como función constante y como función lineal, si fueran distintas, ¿no es cierto? Ok. Vamos a admitir a estos chicos, ahí está. Ya. El valor del recorrido, ¿no es cierto? Va a depender de si n es par o impar. Hola, tía. Hola, hola, sobrina. Me la van a ver, saludos, no importa. En fin, si la función, ¿no es cierto? Si n en la función es par, va a tener esta forma la gráfica, va a tener esa forma. Si n es par, es decir, si está elevado x está elevado a 2, si está elevado a 4, si x está elevado a 5, perdón, a 6, etcétera, etcétera. La función va a ser así cuando a sea mayor que 0, es decir, cuando a sea positivo. Por ejemplo, si está acompañado de este 2 que es positivo, la función siempre va a ser una parábola hacia arriba. ¿Ya? Una parábola hacia arriba y está refleja con en el eje Y. ¿Ya? Eso de ahí es idéntico a la parte de acá. En este caso mi dibujo es medio chueco, pero tienen que saber que esa parte de ahí es igual a esta parte de acá. En ese caso, si usted analiza esta función, la voy a escribir de nuevo ya para que se vea más ordenadito. Si usted analiza esta función, ¿cierto? En este caso, ahí por ejemplo, dijimos que si era par, n, era par, y obviamente parte del 2 en adelante, el 2, el 4, el 6, etcétera, ¿no es cierto? Si n es par, entonces la función tiene esta forma. ¿Ya? Es así. Para a mayor que 0, ¿sí? Para a positivo. Dime un ejemplo, por ejemplo, este que está acá, 2 por x elevado al cuadrado, por ejemplo. Sería una cosa así como eso. Está ahí. Si esto fuera negativo, si a fuera menor que 0, en ese caso, por ejemplo, esta función igual a menos 2 x cuadrado, por ejemplo, ¿sí? La función va a ser así, va a estar la parábola para abajo, ¿sí? Va a ser idéntica pero para abajo. Cuando ese número sea negativo, entonces la parábola va a estar para abajo, y cuando ese número sea positivo, la parábola va a estar para arriba. Cuando ese número sea positivo y n par, el recorrido ahí va a tomar desde el 0, ¿no es cierto? Va a estar el recorrido, va a ser desde el 0 hasta el infinito positivo, ¿sí? Y el recorrido de la función, si es que a es menor que 0, ¿no es cierto? Es decir, cuando es, por ejemplo, menos 2 acá, el recorrido va a ser el 0, ¿no es cierto? También, pero hacia abajo, ¿no es cierto? Es decir, hacia los negativos, hacia el infinito negativo. El recorrido de la función va a depender si esto es par y si a es mayor que 0, como el primer ejemplo de acá, es decir, un 2, esto va a ser hacia arriba, y si es menos 2, es decir, si A es menor que 0, puede ser menos 2, puede ser menos 3, menos 4, o puede ser 1, ¿ya? Puede ser A igual a 1 y A menos 1, la función va a ser hacia abajo, ¿ok? En ese caso el recorrido es desde el 0 hasta el infinito negativo, ¿ok? Ahora, eh, otra cosa, si es impar, n, si n es impar, ¿ya? Si n es impar, en ese caso, voy a dibujarla acá mejor. En ese caso,
Es decir, no sé, si la función fuera esta, por ejemplo, f de x igual a, supongamos, 2x al cubo ahora, ¿ya? Para decir que n es impar. En la anterior, cuando era par, ¿no es cierto? Tenía esa forma, cuando n era par, tenía esa forma porque daba lo mismo si yo ponía un número negativo. Por ejemplo, el menos 1, el menos 2, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo una potencia par, ¿ya? Por ejemplo, cuando la potencia es 2, es decir, cuando teníamos esa función f de x igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? A 2x al cuadrado, cuando este número sea negativo, ¿no es cierto? Como está elevado al cuadrado, va a quedar, no sé, pues cuando valga menos 1 va a quedar menos 1 por menos 1. Y eso siempre, el resultado siempre es positivo, ¿sí? Cuando x valga menos 2, va a ser menos 2 por menos 2. Y ese resultado siempre es positivo, ¿ya? Da lo mismo si el número, si el valor de x es positivo o negativo, ¿no es cierto? Cuando es par, cuando el exponente es par, el resultado, ¿no es cierto? Siempre va a ser positivo, es decir, los valores de y siempre van a ser positivos. En cambio, cuando nuestro a era negativo, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, podría ser menos 2 x al cuadrado, ¿no es cierto? El resultado va a ser positivo, pero al multiplicarlo por menos 2 va a quedar negativo, es decir, se va a cambiar hacia abajo. ¿Ok? Acá, cuando la n es impar, cuando n es impar, ¿no es cierto? Si x vale menos 1, por ejemplo, va a quedar menos 1 por menos 1 por menos 1. Es decir, siempre que sea impar, el resultado de esta multiplicación va a ser negativo. Y la forma que va a tomar la gráfica de la función va a ser más o menos esta, mire. ¿Sí? Esa va a ser la forma que va a tener si n es impar. Ay, mira, se está acabando la tinta. Si n es impar, ¿no es cierto? Tiene esta forma, siempre y cuando a sea mayor que 0, es decir, como nuestro ejemplo de aquí. ¿Sí? Como nuestro ejemplo de aquí. En este ejemplo, a es mayor que 0, es decir, es positivo. Si n es impar y nuestro acompañante, nuestra letra a, ¿no es cierto?, de nuestra función, ese valor de ahí, fuera menor que 0, ¿no es cierto? Si fuera menor que 0 y nuestra función sería, por ejemplo, esta, menos 2 x al cubo, en ese caso, mi función va a ser la misma, pero va a quedar hacia el otro lado. ¿Ya? Es decir, que a sea, cuando a sea mayor que 0, como en este caso acá arriba, la gráfica de la función va a estar en el primero y en el tercer cuadrante. Recuerden que los cuadrantes se cuentan en sentido contrario a la medicina del reloj. Este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. ¿Ya? En cambio, cuando nuestro a sea menor que 0, es decir, cuando sea negativo, el número a, en ese caso la gráfica de la función va a estar en el segundo y en el tercer cuadrante. ¿Sí? Y en ese caso, tanto si es a positivo o a negativo, el recorrido van a ser todos los números reales. ¿Ya? Si es para la primera, para la negra, ¿no es cierto? Para la línea negra que está acá, donde n es impar y a es mayor que 0, aquí el recorrido, es decir, los valores que toma y la función, son todos los números reales. Va a tener tanto números negativos como números positivos. Siempre la mejor forma de ver una función como es dándole valores a x. Usted en su casa, no sé, en los tiempos de ocio, quizás cuando vaya al baño pesque el papel confort y con un lapicito empieza a darle valores a x a las funciones. Imagínese una función como esta y le dé valores a x. Cuando x valga menos 3, menos 2, menos 1, 0, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Y después hace una tabla con los valores que va tomando en y, desarrollando la función. Y grafique esto en su papel consorcito, ¿sí? Y va a llegar a esto, ¿se fija? Cuando a sea mayor que 0, va a llegar a una cosa así. Y cuando a sea menor que 0, va a llegar a esta cosa así, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a estar cambiados los resultados, porque van a estar cambiados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Por eso no escuché algo, por eso que está...
preguntando. Ok, ya. Entonces, el dominio, ¿no es cierto? Van a ser todos los reales. Y el recorrido va a depender si n es par. Si n es par y A positivo, ¿no es cierto? El recorrido va a ser desde el 0 hasta el infinito positivo. Si n es par y A es negativo, la función va a tener esta forma. Y el recorrido de la función va a ser, ¿no es cierto?, el 0 hasta el infinito negativo. Si A es impar, si n es impar, perdón, y A es positivo, el recorrido van a ser todos los números reales, como la gráfica de la función negra que está acá. Y si n es impar y A es menor que 0, es decir, negativo, entonces también van a ser, el recorrido van a ser todos los números reales, ¿ya? Como lo indica la gráfica que está en color rojo aquí. Ya. Vamos a avanzar. Ya, aquí ya vimos esto, cuando n era par, ¿no es cierto? N par, n par, n par, siempre va a ser hacia arriba. Algo curioso que sucede acá, cuando n es par, ¿no es cierto? Y cuando el valor de x, esta gráfica de aquí es para un n, por ejemplo, igual a 2. Este es para un n, el azul es para un n igual a 4. Y la que sigue para n igual a 6, y la que sigue para n igual a 8, ¿ya? Pero si vamos variando los valores de x, ¿sí? Entre el menos 1 y el 3, y entre el 1 y el 3, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que la gráfica se va moviendo, o se va, digamos, la concavidad se va achatando, ¿sí? Se va acercando al eje Y, la concavidad. En cambio, cuando los valores de x están entre el menos 1 y el 1, es decir, puede ser 0,5, ¿no es cierto? Ese es un valor que está entre el 0 y el 0,1. Y voy variando, yo me doy cuenta que a medida que los valores de n aumentan, ¿sí? La gráfica se va pegando al eje, al eje X. Es decir, los valores se van disminuyendo cada vez más a medida que n va aumentando. ¿Sí? Cuando x tenga un valor entre 0, cuando x sea una fracción o un número decimal, ¿ya? Entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1, cuando sea una fracción propia, ¿no es cierto? En fin. Eso como una curiosidad, ¿ya? Ahí está lo que dijimos delante. El intervalo entre el menos 3 y el 3, ¿no es cierto? Mientras más grande sea el exponente, más rápido crece la ordenada de la parábola. O sea, desde el 1 hacia allá, en realidad, más que eso. ¿Sí? Y desde el 1 hacia acá. La parábola va aumentando su valor, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va achatando, su concavidad va haciéndose cada vez menor, se va acercando al eje Y. Y cuando este valor de x valga entre 0 y 1, es decir, sea un número decimal menor que 1, ¿sí? A medida que n va aumentando, el valor el valor de y va disminuyendo mucho. Y eso uno lo puede ver acá, pues, por ejemplo, 0,5 al cuadrado, 0,5 a la cuarta. Si usted se fija, el valor de 0,5 elevado a 4 veces es mucho menor que el valor de 0,5 al cuadrado. Mire, lo voy a hacer con la calculadora. 0,5 al cuadrado es 0,25 y 0,5 a la cuarta es 0,06, mire, fíjese, 0,0625. 0,0625. Es decir, que si valiera 0,5, supongamos ahí, el valor de x fuera 0,5, y yo voy cambiando el valor de n, ¿fija? Ahí sería 0,25 el valor de este, y el de la cuarta sería ese de ahí, 0,06. ¿Se fija? Uno siempre en estas cosas hay que darle valores a las cuestiones, ¿ya? Para que queden más claras. En fin, eso ya lo vimos todo, ¿ok? Como resumen. ¿Alguna duda con lo que vimos en la clase anterior? Chicos, ¿alguna duda, chicas? Veamos.
Ya, gracias chicos por responder. Gracias por decir que la ayuda. Ya, entonces como resumen, si n impar y a mayor que 0, la gráfica está en el primero y tercer cuadrante. Refleja con respecto al origen, es decir, eso de ahí se refleja acá con respecto al origen, así son las reflexiones. ¿Ya? Aquí lo mismo, refleja con respecto al origen, ¿sí? Pero acá A es menos que 0, es decir, la gráfica está en el segundo y cuarto cuadrante. Y acá, cuando n es par y A mayor que 0, la gráfica va a estar en el primer y segundo cuadrante y va a ser refleja en el eje Y, ¿sí? Cuando A sea menor que 0, ¿no es cierto? La gráfica va a estar entre el tercer y cuarto cuadrante. Y va a ser también refleja en el eje Y. Ahora, siempre cuando uno analiza una función, ¿sí? Esta tiene vértices, ¿ya? Estas tienen vértices que para que este vértice se puede correr, ¿ah? Eso es lo que vamos a ver ahora. Este vértice se puede correr para allá o para cualquier parte, ¿ya? Y en este caso, esta punta de acá, este punto de aquí, también se puede correr para cualquier parte, ¿sí? Y vamos a verlo ahora. Si analizamos las gráficas, siempre se analizan de izquierda a derecha, por si acaso, nos vamos a dar cuenta que cuando n es impar y a sea positivo, la función va a ser creciente, es decir, los valores de y van a ir, a medida que los valores de x van aumentando, los valores de y también van aumentando. En el caso de que a sea menor que 0 y n impar, a medida que yo avanzo, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha, es decir, a medida que voy aumentando los valores de x, me doy dando cuenta que los valores de y van disminuyendo, es decir, es una función decreciente. Cuando n es par y a mayor que 0, ¿sí? Y analizo esto de izquierda a derecha, es decir, cuando voy aumentando los valores de x, me doy cuenta que la gráfica de esta función pasa por dos estados, ¿ya? Hasta llegar al vértice. Primero, mientras voy aumentando los valores de x, esta gráfica va disminuyendo. Y luego, desde el 0 en adelante, mientras voy aumentando los valores de x, esta gráfica va aumentando. Es decir, primero es decreciente y luego es creciente. Y lo mismo acabo. Si voy viendo de izquierda a derecha, no hay problema. Se fija, aquí va creciendo. A medida que los valores de x van aumentando, aquí va creciendo los valores de y. Una vez que llega al 0 y voy aumentando los valores de x, la función va disminuyendo los valores de y. Entonces aquí la función es creciente. Luego del 0, cuando x toma valores del 0 hacia los positivos, la función se vuelve decreciente. Estas también son preguntas de tipo Brea, ¿ya? En fin, eso como resumen. ¿Ya? Y ahora sí, vamos entonces, mire, vamos a tomar para hacer este análisis, vamos a tomar como base siempre la definición de la función exponencial. La definición de la función exponencial es esta que está acá. Se define la función exponencial a cualquier función que tenga esta forma, ¿sí? A x elevado a n, donde a puede ser positivo o negativo, donde n puede ser par o impar partiendo del 2 en adelante. Esa es la única condición que hemos dado a los valores de n, desde el 2 en adelante, ¿sí? Si yo a esta función, una vez resuelta, le sumo una constante c, o le resto una constante c, la gráfica de la función va a subir en el eje Y o va a bajar en el eje Y, ¿ya? Si c es positivo, ¿ya? Esta función f de x, si yo le sumo c, la función va a subir c unidades hacia los positivos en el eje Y. Si a esta función, a la función f de x, ¿cierto?, yo le resto c, ¿sí? Lo coloco de este lado porque no es lo mismo c menos f de x que f de x menos c, ¿ya? Ojo con eso. Si le resto c a esta función f de x, entonces la función se mueve c unidades hacia los negativos. ¿Se fija? Cuando c sea positiva, se va a subir c unidades hacia arriba, y cuando c sea negativa, va a disminuir c unidades hacia abajo. ¿Sí?
Ya. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta función que está acá, supongamos la función para a igual a 1, para a igual a 1 y supongamos, voy a dar un ejemplo, ¿ya? Y n sea par, ¿ya? N sea 2. Es decir, mi función f de x va a ser una función x elevado al cuadrado. ¿Sí? Es decir, que si yo grafico esta función, va a ser más o menos así. Pero si yo a esta función, si a esta función le sumo 3, la función va a subir 3 unidades hacia arriba. Y si a esta función le resto 3, la función va a bajar 3 unidades hacia abajo. ¿Sí? Lo mismo si n es impar. Lo mismo si n es impar. Si n es impar, ¿sí? Voy a escribirlo acá. Si n, por ejemplo, es 3 y a es 1, supongamos que a es 1, ¿ya? En este caso la función me va a quedar de esta forma. F de x va a ser igual a x cubo, ¿sí? Así va a ser, así de simple. Y mi gráfica va a ser la siguiente, va a ser esa que está ahí. Pero cuando yo a esta función le sume un número c, por ejemplo, el 2, esta función va a subir 2 unidades arriba. Es decir, va a quedar ahí. Y si a esta función le resto 2, la función va a quedar 2 unidades hacia abajo. Es decir, va a pasar por acá. ¿Fija? ¿Alguna duda con respecto a trasladar la función en el GI? Chicos, chicas, ¿alguna dudita? No, me dicen, todo claro. A ver, todo bien, dicen. Ya, ok. Ya. Ya vimos cómo trasladarla entonces en el EGI. Para trasladarla en el EGI, uno le suma hacia los positivos tantas unidades y tantas unidades se va a trasladar la función. Es decir, si esa unidad se llama C, se va a trasladar C unidades si es positiva hacia arriba. Y si esa unidad se llama C y es negativa, se va a trasladar C unidades hacia abajo. ¿Sí? Ok. Ahora, veamos cuando esta función la vamos a trasladar en el eje X. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trasladar la función en el eje X? Obviamente siempre la base de nuestra función va a ser la definición. Es decir, f de x igual a x elevado a n. ¿No es cierto? Si yo a todo el valor de x, al valor de mi variable, ¿no es cierto? Recuerden que x es la variable. Bueno, y también es variable, ¿sí? Pero y va a depender del valor de x, ¿sí? Cuando yo a mi constante independiente, ¿no es cierto? Le sumo una constante, ojo que aquí quedó elevado a n, en la anterior quedaba fuera de la función. Es decir, cuando yo a mi f de x, acá, a mi f de x, le sumo c, es decir, va a quedar f de x más c. ¿Se fija? Elevado a n. En ese caso, si eso es positivo, si c es positivo, la función se va a correr c unidades hacia los negativos. Aquí funciona al revés. ¿Ya? Si a mi f de x, es decir, a f de ahí, le resto 3, en ese caso, la función se va a correr 3 unidades hacia los positivos. ¿Ya? Por ejemplo, hagamos al tiro un ejemplo. Por ejemplo, mire, supongamos que n es par, siempre voy a partir con el más chiquitito, ¿ya? No varían mucho las gráficas a medida que aumentan, lo que pasa es que se van azotando nomás, se van acercando más al eje Y, ¿ya? Y supongamos que A es positivo, para simplificar el ejemplo nomás, que A es 1, ¿sí? Mi función f de x va a ser x al cuadrado, ¿sí? Es decir, si yo grafico mi función, va a ser esta, que está ahí.
papita. Pero, si yo a mi función, al valor de x le sumo una constante, o sea, x, por ejemplo, más 2, o más 4, ¿ya? Supongamos más 4, me va a quedar mi función x más 4 al cuadrado, ¿sí? Y en ese caso la función se va a correr menos 4 unidades hacia la izquierda. Ahí va a estar el menos 1, ahí va a estar el menos 2, ahí va a estar el menos 3, y aquí va a estar el menos 4, es decir, mi función va a quedar acá. Chuta, y va a quedar ahí. Ahí sí. ¿Ya? Va a quedar ahí en el menos 4. Ahora, si a mi función yo le resto una constante, que puede ser cualquiera, en este caso yo lo di como menos 4 nomás. Me va a quedar mi función de esta forma, ¿no es cierto? Me va a quedar x menos 4 al cuadrado, es decir, se va a mover 4 unidades hacia los positivos. Aquí funciona al revés de lo anterior. 6 está el 1, 2, 3, 4. Ahí va a estar entonces mi nueva gráfica de la función, va a quedar acá. Va a quedar ahí. Y en el caso de que sea n impar, supongamos 3, ¿ya? Y a sea 1 también, ¿ya? Va a tener esta forma la función f de x. Va a quedar esa función f de x, va a ser esta. F de x igual a, con estas dos condiciones que coloqué acá arriba, va a quedar igual a x al cubo, ¿sí? Si tiene esa forma, bajo estas dos condiciones va a quedar así. Supongamos que se corrió para acá la función 1,5 unidades, ¿ya? Si es el 1, es el 2, ese va a ser 1,5 y aquí también. Menos 1,5 unidades, ¿sí? En ese caso, va a ser la función x para que se corra 1,5 unidades hacia la derecha, tengo que sumarle, tengo que restarle, perdón, 1,5 a la función y me va a quedar la función igual a qué? Me va a quedar igual a x menos 1,5 al cubo, es decir, se va a mover 1,5 unidades hacia la derecha, con esta que está acá, es decir, va a ser esa que está ahí, la que está en rojo, y suponiendo de que la quiero correr 1,5 unidades hacia la izquierda, voy a tener mi nueva función así, mi f de x más 1,5, en ese caso se va a mover hacia la izquierda, al cubo, es decir, mi función va a quedar como si tenía esta forma, va a quedar así, x más 1,5 al cubo, ¿sí? Y en ese caso, ¿no es cierto?, mi función se va a correr 1,5 unidades hacia la izquierda. Entonces, esto es simple. Cuando C sea positivo, se va a correr C unidades hacia los negativos. Y cuando C sea negativo, se va a correr C unidades hacia los positivos. ¿Ok? Esas son traslaciones horizontales. Y pueden estar combinadas, por supuesto que pueden estar combinadas. Si aquí yo le sumo una constante, se va a mover hacia acá y hacia arriba. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a la traslación en el eje X? Hagamos un par de ejemplos de esto, un par de ejercicios, y podamos... ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok. Entonces, continuemos. Vamos a hacer un par de ejercicios, ¿no es cierto? Determina la función g de x. Quieren que determine el valor de esta función general, cuya gráfica está representada en la figura. Se sabe que corresponde a una traslación de esta función. La función g de x es la traslación de esta función. Primero, hay que ver cuántas unidades se desplazó en el eje x. Se desplazó 1, 2, 3, 4 unidades en el eje x. Es decir, esta función va a ser, si se llama g de x, le coloco g de x, va a ser igual a 2, ya que ese es mi a y ese es mi n, ¿sí? Elevado a cuánto? Elevado a x, perdón, la base va a ser x menos 4, ¿sí? Recuerden que para que se mueva 4 unidades a la derecha tengo que restarle 4,
a la cuarta. Y además se trasladó en el eje Y 2 unidades, 1, 2. En ese caso le tengo que sumar 2 unidades. Y mi función g de x, que está aquí graficada, corresponde a esta que está acá. A la función igual a 2, x menos 4, a la cuarta, más 2. ¿Se fija? Ahí va a quedar. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Veamos. Ya, ¿por qué menos 4? Porque, mire, si yo quiero trasladar la gráfica, estimado, presta atención, si yo quiero trasladar la gráfica C unidades hacia la derecha en el eje X, esas C unidades tienen que ser negativas. Ya, lo acabamos de explicar acá. Ahí. ¿Sí? Estas C unidades tienen que ser negativas. Fíjese, cuando el C es positivo, cuando es positivo, la gráfica se va a trasladar hacia los negativos. Se traslada C unidades hacia la izquierda, ¿se fijan? Cuando C sea negativo, se traslada C unidades hacia la derecha. ¿Sí? Exacto. Si se suma es a la izquierda, ¿no es cierto? Y si se resta es hacia la derecha. Muy bien, sí. Y si se suma, pero fuera de la función, ¿sí? Así, aquí afuera de la función, fíjese, si le sumo C afuera de la función, ahí sí, si es positiva se traslada hacia arriba, y si es negativo se traslada hacia abajo. Ahí sí se hace eso de positivo hacia los positivos y negativo hacia los negativos. ¿Ya? En este caso, en el caso del ejemplo, aquí, ¿sí? Como la función se trasladó 4 unidades hacia la derecha, nuestro C tiene que ser negativo. ¿Sí? Ahí tiene que ser negativo. Y para que se traslade 2 unidades hacia arriba, nuestro C tiene que ser positivo ahora. Es decir, va a valer 2 unidades hacia los positivos. Entonces, fíjese. Otro ejemplo, mire. Bueno, ahí está la respuesta de lo que acabo de decir. Fíjese. Dice, a partir de la gráfica de f de x igual a menos 4x cubo, esboza la gráfica de menos 4x más 3 al cubo menos 1. ¿Ya? Mire, no se perturbe por el valor de 4, si es 4, si es 5, si es 6 o si es 10. Usted tome, grafique igual como si A fuera 1. Va a dar el mismo resultado. ¿Sí? O sea, muy parecido. Tome A como si fuera 1, en este caso negativo, es decir, la gráfica va a ser esta. Esa va a ser la gráfica más o menos de f de x igual a menos 4 x cubo. A esta gráfica le sumaron 3, pero al x le sumaron 3. Y f3 es positivo, por lo tanto la función se traslada a 3 unidades hacia la izquierda. Y además le restaron 1, es decir, bajó una unidad en el eje y. Es decir, mi nueva gráfica va a estar ahí, en ese punto de ahí. ¿Sí? Va a ser esta. Si usted no tiene para qué estar dándole valores a X, ¿se fijan? No hay para qué estarle dando valores a X aquí como loco. Y después graficando punto por punto, no, se va a volver loco. Eso es un trabajo de chino. Usted parta de la premisa de que la gráfica, cuando es negativo y es impar este número de acá, la gráfica, si es negativo, va a estar en el segundo y cuarto cuadrante, va a ser esa. Y después ve usted cuántas unidades se corren nomás. Se corre 3 unidades hacia la izquierda, ya que le está sumando acá. Se corre 3 unidades para acá, ahí, y baja una unidad. Baja una para allá. Ahí está. Entonces, ese vértice que estaba ahí se me va a copiar acá. Y la gráfica se va a correr ahí. En el caso contrario de que tuviéramos otra función, ¿no es cierto? Una función g de x, ¿ya? Igual a menos 4, ¿no es cierto? X menos 3 al cubo, más 1, pongamos. ¿Ya? La misma, pero estamos cambiando los signos. Ya la vamos a
poner con rojito aquí, subrayarla con rojito para dibujarla con rojo acá. En este caso, fíjese, la misma función, esa que está ahí, es la misma función que estaba acá, solamente que ahora le restaron 3 unidades al X, ¿sí? Es decir, si yo resto 3 unidades, me corro 3 unidades hacia la derecha, y va a estar el 3, ¿sí? Y si le sumo una unidad a todo el resultado de mi f de x, voy a subir una unidad. En ese punto se va a trasladar esta gráfica que estaba acá. ¿Se fijan? Va a quedar en ese punto que está ahí. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio, chicos? ¿Chicas? ¿Todo bien, Vicente? Todo bien, ya, bacán. Ya, mire, veamos las características que tiene esta función que está aquí, ¿sí? Analicemos las características que tiene. Nos quedan 3 minutitos para que veamos un ejemplo nomás, mire. Este que está acá. Partimos de la base de que la función, ¿no es cierto? Supongamos g de x es 2x a la cuarta, ¿sí? Es decir, esa misma función que está ahí en verde, que yo escribí en rojo acá, se traslada para el origen, ¿sí? Ahí está. Esta gráfica se corrió 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Ahí está, 1, 2, y 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, ahí está el 3 más o menos. ¿Sí? ¿Okay? Ahí quedó el vértice de esta gráfica. Entonces, si yo analizo esta gráfica, la que está en verde, ¿no es cierto? Si yo analizara esta gráfica que está en verde aquí, ¿sí? Y quiero sacar el dominio son todos los números reales, siempre. El recorrido va a partir, ¿no es cierto? El recorrido son los valores que toman I, desde el 3 en adelante, ¿no es cierto? ¿Sí? Ojo con eso. Desde el 3 en adelante el vértice va a estar en el punto donde se trasladó, el vértice va a tener las coordenadas 2,3, ¿no es cierto? Ahí está. Hablado, desde 2 hacia la derecha, ¿no es cierto? Desde 2 hacia la derecha, ¿sí? Y 3 hacia arriba, eso es lo que se corrió. De manera hablada, se corre 2 hacia la derecha, ya que eso es negativo, 2 unidades negativas. En ese caso se corría hacia la derecha, hacia acá. Y 3 hacia arriba, ya que ese es positivo, ¿no es cierto? Se corre 3 unidades hacia arriba. ¿Okay? Acá hay otro ejemplo ya. Partimos de que es negativa, es decir, está acá, perdón, de que mi A es negativo, es decir, la función está ahí, así, la original, se corre 2 unidades hacia la izquierda, 2 unidades hacia acá, ¿sí? Y baja 2 unidades, en el eje Y. ¿Sí? En ese punto va a quedar la nueva gráfica, ¿sí? En el punto -2, -2. Aquí me quedó mal, ¿ya? Esta línea roja tuvo que haber quedado aquí, ¿ya? Ahí, en ese puntito de ahí. ¿Se fija? Para que cumpla con estas condiciones. Se llama punto de inflexión acá, ¿ya? No se llama vértice. A lo que nosotros decíamos vértice en la otra parábola, que era ese punto de ahí. ¿Sí? El punto de inflexión es el punto -2,2, ¿no es cierto? El dominio hace todos los números reales y el recorrido de todos los números reales también. Ya. La próxima semana vamos a hacer ejercicios de esto. Vamos a quedar hasta aquí, muchachos y muchachas. Muchas gracias por la asistencia y por participar diciendo no hay preguntas por último. Y la persona que preguntó también, muchas gracias por preguntar. Ya, mire, he tenido problemas con la prueba de algunas personas. A esas personas les digo que les voy a responder su mail inmediatamente, ya en un ratito más. Voy a almorzar ahora. Y siempre hay solución para todo. No ande enojado ni nada porque siempre hay manos, ¿ya? Ok. Ya, chiquillos. Nos vemos, que estén bien. Y la otra clase de ejercicios de esto, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien.